Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la séptima sesión del seminario Repensar la Física. Ya estamos en la séptima, la número 7 de este 11º ciclo. Y pues muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es la doctora Erika Cervantes Juárez y soy profesora de la Academia de Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Alejo Peralta del Instituto Politécnico Nacional. Es importante que mencionemos o le recordemos a todos nuestros participantes que este seminario se lleva a cabo gracias a esfuerzos de distintas personas, colaboradores e instituciones educativas, tanto dentro del instituto como de fuera. Entonces, es un proceso que, pues bueno, lleva mucho trabajo. Afortunadamente, pues bueno, ya es la 11ª edición y también es importante mencionarle que pues no es el único seminario, existen diferentes seminarios dentro del instituto, los seminarios Repensar, las matemáticas, el pensamiento computacional y demás. Y la intención de estos seminarios es justamente vincular, hacer un vínculo entre la labor de los docentes y la investigación que ellos realizan, así como con el público en general, que el día de hoy pues nos están también acompañando a lo largo de todo este seminario. Entonces, por eso agradecemos mucho y reconocemos la importancia de que participen con nosotros tanto profesores como investigadores, invitados, estudiantes que el día de hoy, pues bueno, siguen aquí dedicando un poquito de sus sábados para aprender un poco más sobre diferentes temas. Y pues bueno, no me queda más que decir que pues para mí es el día de hoy es un gusto enorme dar paso, la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Daniel Sánchez Guzmán. Él es docente de la Academia también de Física de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en el campus Guanajuato del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy nos va a platicar sobre el tema diseño e implementación de secuencias didácticas para el aprendizaje de la física, ciencias e ingeniería. Doctor Daniel, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, doctora Erika. Muchísimas gracias por esta invitación a esta sesión y a este ciclo de conferencias del Seminario Repensar la Física en su 11ª edición. Le agradezco mucho, sean todos bienvenidos. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando aquí en la sala de manera virtual. Y pues adelante, vamos a comenzar. Muchas gracias. Pues si me da oportunidad, nuestro ponente del día de hoy tiene una amplia trayectoria. Me permito leer su semblanza para que conozcan un poco de su trabajo. El doctor Daniel Sánchez Guzmán, él es originario de la Ciudad de México, cuenta con una sólida y muy amplia formación académica, ha obtenido diferentes títulos y grados, como por ejemplo en 2003 él obtuvo el título como ingeniero en telemática por parte del Instituto Politécnico Nacional. En 2006 recibió el título como maestro en tecnología avanzada, también por el mismo instituto, y finalmente en el doctorado en tecnología avanzada en el año 2009, también por parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, es orgullosamente egresado politécnico. Y actualmente es profesor titular de tiempo completo, como ya lo habíamos mencionado, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato, perdón, del Instituto Politécnico Nacional, y actualmente también él cuenta con la participación como profesor invitado en diferentes programas, tanto de maestría como doctorado en física educativa y la maestría y doctorado en tecnología avanzada. Estos programas se imparten dentro del Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Avanzada en la unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Daniel también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con el reconocimiento en nivel 1 por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y dentro de su producción científica cuenta con más de 26 artículos de tipo internacional, más de 38 direcciones de tesis, tanto de licenciatura como maestría y doctorado, más de 20 proyectos de investigación dirigidos y además es importante mencionar que el doctor Sánchez es miembro de diferentes asociaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Entre algunas de ellas, él es miembro de la Asociación de Computación, del miembro profesional del Instituto de la IEEE, mejor conocida, miembro de la AAPT, que es American Association of Physics Teachers, entre muchas otras, así como es importante mencionar que es miembro de la red de cómputo del Instituto Politécnico Nacional y evidentemente miembro y definitivamente fundador de parte de la red de los seminarios de Repensar. Actualmente el doctor Daniel, además de ser colaborador fundador también del seminario Repensar la Física, lleva también a su cargo el seminario Repensar el Pensamiento Computacional, al cual aprovechamos y
los invitamos próximamente, les vamos a compartir la información. Y pues bueno, tiene diferentes líneas de investigación. Él ha trabajado en el diseño e implementación de agentes tutores inteligentes para el aprendizaje de ciencias e ingeniería. Ha trabajado también con el diseño de secuencias didácticas que pueden utilizar la tecnología educativa para el aprendizaje de ciencias e ingeniería. Ha participado en la formación docente para la didáctica y aprendizaje de las ciencias e ingeniería mediante nuevamente el uso de tecnología educativa y también es autor del diseño de la metodología, ciclo de aprendizaje en ciencias e ingeniería, empleando hojas de cálculo, en coautoría pues con una servidora. Entonces, el día de hoy nos va a platicar, como pueden ver, gracias a toda esta vasta experiencia que tiene en los temas tanto de enseñanza como de tecnología educativa, pues bueno, nos va a platicar un poco más sobre estos temas y pues bueno, yo sé que va a ser una sesión muy, muy bonita donde vamos a aprender mucho y pues no me queda más que cederle la palabra, doctor Daniel, bienvenido y muchas gracias por compartir el conocimiento el día de hoy. Al contrario, Erika, muchísimas gracias por la presentación. Ya lo único que puedo aterrizar es que sí, ya tengo mis añitos por lo que veo, por toda esa experiencia. Y pues adelante, ahora sí que el objetivo de esta plática pues es presentarle a nuestra audiencia, ¿no? Cómo los profesores de física hay una rama en la física, ¿no? Ya no sé si sea rama o área, un área que es la física educativa, ¿no? Es un problema mundial, o sea, el problema es mundial, no es solamente de México ni de países de Latinoamérica, ¿no? A nivel mundial se ha experimentado un descenso en las matrículas en los estudiantes que quieran cursar carreras de ciencias e ingeniería. Entonces, este problema conlleva a que pues, los involucrados, que son los docentes, los cuerpos académicos de física, ¿no? Y los cuerpos académicos de ingeniería, estén haciendo un énfasis muy importante en apoyar cualquier iniciativa que mejore el aprendizaje en ciencias, en ingeniería, para que los estudiantes empiecen a motivar y a recuperar un poco el interés por estas áreas que son muy importantes, ¿no? Porque a nivel mundial pues hay un involucramiento, hay enfoques que ya mezclan tecnología con ciencia, matemáticas, ciencias sociales, artes, o sea, ya se dieron cuenta que todo tiene que ir englobado en la persona. La persona no nada más tiene que desarrollar algoritmos matemáticos, resolver problemas físicos, químicos, sino que también es una persona social que tiene que compartir, que tiene que convivir, que tiene sentimientos, que tiene experiencias, ¿no? Entonces, el objetivo de la plática es para que nuestros asistentes el día de hoy se den una idea de cómo vamos a tratar de cambiar el enfoque que se tiene mal llamado tradicional o expositivo de muchas materias de este tipo, ¿no? Y hay muchas maneras de que podamos cambiar un poco la forma en que los estudiantes aprenden, sobre todo para lograr el interés, la motivación y realmente aprendan los conceptos que queremos y que son necesarios para sus perfiles como ingenieros o como técnicos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Claro que sí. Entonces, pues Muchas aquí estamos, gracias. adelante. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, aprovechamos a recordarle a nuestros participantes del seminario que pues bueno, pueden hacer sus intervenciones a través del chat y también posteriormente a cada una de las sesiones les vamos a compartir el WordPress donde podrán encontrar todos los videos, las grabaciones a partir de un canal de YouTube para que puedan pues bueno, volver a estudiar o a ver estos temas tan interesantes e importantes y sobre todo pues bueno, les vamos a compartir toda esta información para que puedan hacer una recapitulación de los datos y todo lo que hemos platicado a lo largo de todas las sesiones. Entonces, a lo largo de la sesión, el doctor Daniel también nos va a estar apoyando, respondiendo a las preguntas que nos estén haciendo a lo largo del chat. Y pues bueno, esperamos sus participaciones, pues esperamos que sean muy activas el día de hoy. Y pues bueno, no se hable más, doctor Daniel. Ya vimos que el tema que nos platica pues va a ser muy interesante y pues obviamente podemos pasarnos horas hablando de ello, pero yo creo que hay que empezar pues por el principio, ¿verdad? No sé si nos pudiera empezar a platicar justamente qué es el proceso de aprendizaje de manera un poquito más detallada para que entremos en contexto a su charla, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Erika. Vamos a pasar a ya compartir una pantalla, si la pueden ver. Muy Sí, bien, claro, se espero ve. que todos puedan verlas. Bueno, aquí estamos. Bueno, pues, ¿qué es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Para empezar, nosotros tenemos que tener tres factores fundamentales, ¿no? Primero, el alumno, que es la persona
quien va a recibir el conocimiento, ¿no? Que estamos considerando que pues lo que se le va a presentar o lo que va a aprender es para abonarle a un perfil, a un enfoque, por alguna necesidad, ¿no? Incluso un curso de cocina, ¿no? Queremos aprender a hacer pasteles o hacer platillos, pues necesitamos aprenderlo. ¿Cómo vamos a aprenderlo? Pues tiene que haber un proceso de transmisión de conocimiento, ¿no? De ahí pongo como tal un triangulito donde podemos ver que hay esos tres elementos importantes en el proceso de aprendizaje. La persona que recibe el conocimiento, el docente, profesor, maestro, maestra, que son los que tienen ese conocimiento, tienen la forma de transmitirlo y en sí el conocimiento, que solamente es un proceso de intercambio de información entre estos dos actores de personas y como actor de conocimiento intangible, ¿no? Que es lo que estamos compartiendo entre docentes y alumnos para mejorar alguna técnica, alguna práctica, algo nuevo que no conocíamos. Y parece muy simple porque pues es una pequeña relación ahí bidireccional, unidireccional, ¿no? Entre cada uno de los actores. O sea, va el alumno que quiere aprender algo, el docente le transmite la información, cómo llevarlo a cabo, cómo realizarlo. Pero tenemos un problema, que esto, si se ve muy simple, ya al momento de entrar en temas de cuestiones, de áreas disciplinares formales, ¿no? Como serían las matemáticas, la física, la biología, la química, empieza a tener cierto problema en cuanto a que el conocimiento a veces no es fácil de adquirir por parte de los estudiantes. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de algo que los estudiantes traen de manera muy concreta y simple. La gráfica que está aquí, se fijan en la esquina inferior izquierda, que es donde inicia la gráfica, dice concreto y simple. O sea, tenemos una idea muy general de las cosas, muy empírica, de lo que vemos, de lo que percibimos. Y obviamente las áreas disciplinares como matemáticas, física, ciencias, ¿no? Ingeniería, pues requieren algo más complejo y más abstracto. Entonces aquí incluso se ve que conforme voy avanzando, la parte del eje vertical, el eje de la Y y el eje de la X del horizontal, no tengo que ir de lo simple y concreto a lo abstracto y complejo. ¿Por qué? Porque pues al final nosotros tenemos como todo que explorar, ¿no? Tenemos sentidos que nos permiten percibir las cosas, ver las cosas, sentirlas, ¿no? Y de ahí pues eso nos va a permitir introducir nuevos puntos de vista. El docente es el encargado de ir llevando un conocido como andamiaje, o sea, una serie de pasos y de procesos para que los estudiantes pasen de algo simple a algo más concreto, ¿no? Más, y aparte de que sea concreto, poder aplicar y dar soluciones a problemas o necesidades. Por eso yo lo comentaba, si bien tenemos la necesidad del aprendizaje de algo como, por ejemplo, si quiero aprender a hacer pasteles, pues tengo que llevar todo un proceso de aprendizaje en el cual yo tenga que saber cuáles son los ingredientes, cómo seleccionarlos, cómo ponerles alguna cantidad, cómo definir qué es lo que voy a utilizar, los tiempos que tienen que estar en el horno, ¿no? Algún otro proceso adicional. Entonces, todo eso nos va a llevar a sintetizar un proceso, que sería el de hacer un pastel, y después aplicarlo. Ya si yo lo aplico para uno y me queda bien, y es, que es comestible, pues ya lo podré llevar a un escenario pues mayor, ¿no? Hacer no uno, sino dos, tres, cuatro, ¿sí me explico? Entonces, eso ya es otro proceso ya de que ya tengo el aprendizaje, tengo el conocimiento y puedo aprovechar ese conocimiento para dar soluciones más complejas. Lo mismo es para el caso de la ciencia, ¿no? Tanto no podemos nosotros pensar en decir, voy a diseñar una antena inteligente si todavía no tengo los conceptos básicos de física, ¿no? De qué es un campo electromagnético, cómo transmite una onda a una antena, qué inteligencia le puedo poner, si va a ser programado o no programado. Entonces, no son cuestiones tan triviales que sí requieren un proceso más formal y requiere que los estudiantes y el docente tengan un ciclo de involucramiento más a detalle, más profundo, para poder aprender conocimientos complejos. Entonces, si nosotros visualizáramos nuestra forma de aprender, hay varios modelos y varias teorías de aprendizaje. Tanto los modelos como las teorías de aprendizaje nos ayudan a representar de alguna manera cómo es que las personas de manera individual aprenden. Y estos modelos nos ayudan mucho para poder de manera experimental analizar los comportamientos en el aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, este esquema que estoy presentando habla de una arquitectura modular, ¿no? O sea, vamos a separar nuestra forma de aprender en módulos, ¿no? Que podemos hacer eso de manera teórica y decir, bueno, el mundo externo, ahí está.
Ahí están los experimentos, los fenómenos, las vivencias, ¿no? Los ambientes, todo está en el mundo externo. Nosotros como personas, ¿cómo tenemos contacto con ese mundo externo? Bueno, pues podemos conceptualizar dos tipos de módulos. Un módulo que va a ser el que nos va a ayudar a la parte visual, ¿no? Ver todo, tanto con los sentidos del tacto, gusto, etcétera. O sea, percibir el mundo externo. Y otro módulo que nos va a permitir actuar, o sea, hacer algún cambio en ese mundo externo, ¿no? Entonces, así podemos tener, esto lo podemos ver como una especie de interfaz, una interfaz de comunicación donde yo recibo información del mundo exterior, pero si tengo alguna necesidad de algún cambio, pues la puedo yo hacer, ¿no? Puedo trabajar con otro módulo de acción. Internamente, nuestro cerebro podría parecer como una especie de, déjame, tengo aquí un apuntador para poderlo analizar. Bueno, que lo voy a poner con mi cursor. Tenemos algo que se conoce como un sistema de producción. ¿Qué es el sistema de producción? Lo podríamos conceptualizar como el proceso del el procesador en la computadora. Esto es, recibo la información, hago algo con esa información, ¿no? La proceso, la analizo, la reviso, ¿sale? Empiezo a comparar escenarios similares de la información y después de eso yo puedo almacenarla en alguna memoria, ¿no? Que sería un buffer objetivo o un módulo declarativo. El módulo declarativo sería como la memoria a largo plazo. Entonces, cuando yo aprendo a andar en bicicleta, pues obviamente tengo que aprender a tener el equilibrio, tengo que aprender a cómo maniobrar con la bicicleta. En el proceso puede haber accidentes, me puedo caer, este es muy común, es muy normal, porque cuando uno aprende a andar en bicicleta, chocar con un árbol, no chocar con un arbusto, me acordé porque me tocó. Entonces son cosas que si se fijan, la memoria no pierde. O sea, cuando nosotros nos acordamos de cosas, eso nuestra memoria en automático lo recupera. ¿Y qué es lo que hace nuestra memoria? Pues nuestra memoria lo que va a hacer es que va siempre a tener conceptos muy similares a las vivencias y a las experiencias de la persona de manera individual. Ahí voy a poner un ejemplo. Si yo digo una palabra, por ejemplo, bicicleta, todos sabemos lo que es una bicicleta, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Que cada persona o cada asistente que estamos aquí va a pensar en diferentes bicicletas, no vamos a pensar en la misma bicicleta, ¿correcto? Esto es, alguien pensar en una bicicleta que le trajeron los Reyes Magos, alguien pensar en una bicicleta que tiene ahí en su cochera, alguien pensará en la bicicleta que se ganó en algún premio, ¿sí? Entonces, pero tienes el concepto como tal de bicicleta. Ahora, ¿qué hace tu mente? Como sabe que estás utilizando el concepto de bicicleta, alrededor de ese concepto, tu cerebro lo que hace es que acerca conocimientos similares. ¿Eso qué quiere decir? Ubica que tienes que usar un casco, rodilleras, que es para salir a hacer ejercicio o solamente para pasear, ¿no? Se imagina el parque, se imagina. Entonces, el cerebro nos tiene siempre esa previsión. O sea, siempre va a decir, hay un concepto central que quieres trabajar. Bueno, voy a acercar información relacionada para que tú puedas aprovecharla en caso de que sea necesario. Eso es muy importante porque lo que nosotros analizamos cuando estamos como profesores, ¿no? Que estamos analizando conceptos de física y cosas por el estilo, de matemática y así, y analizamos eso, ahorita lo vamos a ver, nos damos cuenta de que hay huequitos, o sea, hay ausencias de conocimiento, y esas ausencias de conocimiento quedan muy evidentes. Ahorita vamos a ver cómo es que quedan evidentes. Pero sí es importante que sepan que nuestro procesador principal, que es el cerebro, tiene una memoria que se llama declarativa, donde almacena todo a largo plazo. O sea, me acuerdo de cosas de hace 10, 15 años, 5 años, y tiene algo que se llama memoria procedural, la que es la que está en activo, recuperando toda la información y nos permite irla trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ya en el área propia para poder entender qué pasa con ese proceso de aprendizaje? Si bien yo les platico este modelo, se dan cuenta que es un modelo pues platicado y todo eso, pero no nos podemos quedar con ese enfoque. Tenemos que llevar a cabo mediciones, ¿no? Las mediciones nos sirven a nosotros para saber si los estudiantes realmente están asimilando el conocimiento y realmente se están apropiando de él. Esto que pongo aquí es una gráfica que se conoce como una curva de aprendizaje. ¿Qué hace la curva de aprendizaje? En el eje horizontal de las X me dice el número de intentos que hacen algún estudiante, digamos, de resolver una ecuación algebraica, una operación matemática, una multiplicación, una suma. Y el eje de la Y me dice el número de errores, o sea, cómo van aumentando los errores o van disminuyendo, ¿no? Si se fijan,
Mientras más intentos voy haciendo, menos errores voy cometiendo. Eso tiene una relación prácticamente exponencial, ¿no? Que mientras más intentos hago de un problema, y eso lo sabemos cuando hacemos problemas de matemáticas, principalmente calcular las raíces de un polinomio de grado 2, de grado 3, factorizar. Siempre nos ponen un problema sencillito y luego vamos haciendo más complejo el problema. ¿Qué pasa en el proceso? En el proceso vamos cometiendo errores por problemas, ¿no? Entonces, esta curva está idealizada y uno dice, ay, pues sí, tiene toda la lógica. La siguiente es una misma curva de aprendizaje ya real. O sea, esta es una curva de aprendizaje que nos permite ver que aquí fueron 7 intentos, fueron para unos problemas de alumnos de secundaria que tenían que resolver unos algoritmos matemáticos sencillos de multiplicaciones y sumas. Y vean lo que ocurre, que no es una curva como la que habíamos visto la otra muy, muy alineada, muy, bueno, muy exponencial, pero muy tenue, sin problemas. Aquí podemos ver que cuando hago el primer intento, cometo muchos errores. Miren, 17 errores en el primer intento. Hago un segundo intento con algunas variaciones del mismo problema relacionado con el mismo tema y ya bajó de 18 a 5 errores. Pero en el tercer intento, como empieza a subir la complejidad, ¿no? Voy a cometer más errores. Si se fijan, entonces voy a ir oscilando, es natural ir oscilando como personas en el aprendizaje, porque conforme vamos avanzando en los intentos, en el conocimiento, lo vamos asimilando, va a llegar un punto, por ejemplo, aquí a los 7 intentos solamente tuvo un error. Entonces, si se fijan, en 7 intentos pasó de 18 errores a tener solamente un error. Eso es muy importante que, pues, ahorita que nos están los chicos, principalmente los estudiantes, se den cuenta que el analizar el aprendizaje, pues, es bonito desde el punto de vista de que nosotros podemos medir si realmente las personas estamos aprendiendo o no. Y esto nos ayuda a nosotros como profesores para saber que lo que vamos a desarrollar y vamos a ver en el aula, ¿no? Realmente va a tener un significado importante. Porque en el caso de Erika, de un servidor, pues somos profesores que forman ingenieros. Y disciplinas como ingeniería, medicina, ¿no? Ciencias sociales, todas las disciplinas siempre requieren que los estudiantes salgan lo mejor preparados posible. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa buena preparación? Pues tenemos que analizar cómo es el aprendizaje y tenemos que llevar a cabo varios procesos de medición que nos permiten a nosotros ver cómo los estudiantes pueden ir mejorando conforme pasa el tiempo, ¿vale? Y creo que pues con eso empezaríamos para esta primera reflexión. Gracias, Erika. Claro que sí, Adelante. doctor. Al contrario, muchas Ah, gracias. perdón, no sé si Dígame. tengan aquí una duda, pregunta. Por favor, esta sesión sería bueno que si tienen una duda ahorita, la podemos ir trabajando de manera directa. Creo que sí, aquí está Alberto. Sí, ya nos hizo el comentario el maestro Alberto Córdoba. Dice, entre más errores se cometan, Ah, generalmente mejor se aprende. Justamente, ¿verdad? es correcto. Y por eso a lo mejor los estudiantes luego generan cierta molestia cuando les deja uno muchos ejercicios, ¿no? Que uno dice, a ver, ahí les va a echarse el ejercicio 1 al 20, los impares, o del 1 al 100 los impares. Y los estudiantes, no, pero es mucha tarea. Sí, pero cada uno de esos problemarios, cuando se los dejamos, lleva ese enfoque. O sea, el enfoque de esto que les estoy mostrando, que cada problema va a ir aumentando la complejidad y el hacer esos ejercicios les va a ir ayudando a que ustedes vayan aumentando su destreza en la resolución de problemas. O sea, si ven cómo vamos aumentando complejidad, pero también es para que ustedes la destreza la vayan aumentando. No es algo como que se nos ocurrió para que tengan tarea y tengan con qué entretenerse, ¿no? Es un proceso de aprendizaje que ya vieron que yo lo voy a ir midiendo. O sea, yo poco a poco voy a ir midiendo ese proceso si se está dando. Y obviamente nuestra evidencia final, pues en la mayoría de los casos es el examen del departamental, ¿no? Porque hay problemas, ahí por lo general dejamos un problema que trate de englobar prácticamente entre el 70-80% de ese conocimiento en un solo problema. Y lo podemos poner ahí muy evidente y eso es lo que nos permite saber si el estudiante realmente adquirió conocimiento y practicó, ¿no? O sea, hizo su tarea. Sí, Adelante, gracias, gracias, justamente, doctor Daniel. Alberto. Y también nos comenta por aquí Oscar, y es como la vida, ¿verdad? Digo, pues sí, sí, realmente, mientras uno va cometiendo errores, es Prueba y error. justamente un análogo, ¿verdad? De solamente que lo aterrizamos a ciencias exactas. Y muchas gracias, doctor Daniel, Es por esta correcto. pues, tan bonita introducción donde quedó muy claro cuál es el proceso de aprendizaje. Y pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si usted nos pueda platicar sobre qué evidencia hay respecto a la forma en la que se encuentran los estudiantes y al nivel de conocimiento pues, que estos tienen.
Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, Erika. Miren, voy a platicar lo siguiente. Nosotros como profesores y como niveles, no sé si le hayan escuchado, pues siempre hay una queja, ¿no? La queja es que están mal preparados los estudiantes. Vienen mal preparados, no traen las bases, y pues eso es frustrante desde el punto de vista de que pues uno no quiere que vengan así, ¿no? Tú quisieras lo mejor de lo mejor en los estudiantes, en el poli tenemos lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero aún así tenemos que llevar a cabo ciertos análisis, ¿no? Estos estudios, como les comento, nos ayudan a nosotros como profesores para poder orientar a los grupos de la mejor manera posible, ¿no? Esto nos ayuda a tener una idea. Les voy a poner unas gráficas comparativas que tanto mis colegas acá de física, la doctora Erika, un servidor, implementamos con los estudiantes. Tomamos un test, aplicamos un test como una evaluación diagnóstica, casi siempre el primer día que iniciamos clases cada semestre. Y lo que hemos evidenciado de manera hasta el momento general es lo siguiente. Por lo general, los estudiantes que llegan a un primer semestre de nivel superior en el Politécnico, ¿sale? Vemos que la habilidad matemática la tienen relativamente bien fundamentada. Aún así, no son la mayoría. Esta gráfica es una evaluación diagnóstica donde las preguntas se toman de las guías de ingreso al Instituto Politécnico Nacional. Esas guías pues, son públicas, están disponibles, ¿no? Para ingresar aquí al Poli los compañeros que están aquí tuvieron que llevarlas, tuvieron que verlas. Y curiosamente nosotros, el primer día que nos vemos con ustedes de primer semestre, les aplicamos preguntas muy similares, basadas en esa guía que se supone que es nuestra referencia para ingreso al instituto, ¿no? Entonces, aquí les muestro una aplicación de una pregunta que dice, selecciona el elemento de la siguiente secuencia. Estas son preguntas que son secuencias lógicas, ¿no? Que si primero tiene un puntito, luego dos puntitos, luego tres, ¿cuál sigue? Ah, bueno, cuatro puntitos, ¿no? Entonces, es una pregunta de ese tipo. Aún así, vean, la mitad contestó bien una secuencia lógica básica, ¿no? Por eso dice, esto se aplicó en el mes de agosto del año pasado, 2025. Esa misma pregunta, apenas en febrero de este año, ¿vale? Son menos estudiantes, son 20, pero la proporción es la misma. Quiero que vean ahí, 51% hace un semestre, 50% este semestre. Ahí como que podemos ya decir que aunque son menos estudiantes, pero está la misma proporción de respuesta, ¿no? Eso es importante porque tenemos que darnos cuenta que no porque vienen del nivel anterior y anterior, pues ya estaba asegurado, ¿no? Y eso que es una lógica básica, o sea, solamente dar una secuencia de una serie de figuras, ¿no? Y determinar cuál es. Entonces ya desde ahí tenemos un foco amarillo, ¿no? Que pues dice, podemos tener problemas. Después hacemos otra pregunta que dice, hallar dos números tales que la suma del cuarto por el primero con el segundo. Entonces, aquí a lo mejor nos volvemos a lo mismo. El 50% en agosto del año pasado contestó de manera correcta, el resto se distribuyó entre las diferentes opciones, ¿no? Aquí nos habla del lenguaje, ¿no? El lenguaje matemático, entenderlo, plantear un problema matemático, no solamente que requiere una álgebra relativamente básica con dos incógnitas que yo tengo que encontrar, que son los dos números que son la selección de la respuesta, que están ahí en el eje vertical, ¿no? Entonces ya desde ahí me doy cuenta que empezamos a tener un declive, ¿no? En la parte de acá. Si bien aquí son el 80%, dirían, bueno, pero ya subió el 80%, sí, pero ajustemos con los números que son, o sea, son 20 estudiantes, ¿no? Y en cantidad, si vieran, fueron 14 a estudiantes que contestaron el semestre anterior y 16 este semestre. O sea, seguimos teniendo una relación más o menos similar, o sea, no seguimos perdiendo la cantidad de estudiantes. Fíjense, estamos hablando de 14, 16, de grupos de 35, ¿no? 40 estudiantes, 44 estudiantes en algunos escenarios. Entonces, ya si ven, es como el 30%, 25% la cantidad de estudiantes que llegan todavía con esta capacidad de conocimiento, con esta información, ¿no? Es conocimiento, aguas. No, no crean que por esto estoy diciendo que sean malos, aguas, porque luego ahí como que puede ser la confusión. No, ay, entonces estamos todos mal. ¿No? Eh, Esto lo que me está indicando, o lo que nos indica sus profesores, es
que no tienen conocimiento, ¿sí me explico? O sea, no, hay huequitos, como dije hace ratito en la parte del aprendizaje, hay huecos, hay falta de información que todavía no tengo bien relacionada. Esta es otra pregunta, miren, transformar del lenguaje común al lenguaje algebraico la siguiente oración. El cuadrado de un número más el triple del cubo del mismo número, ¿no? Entonces ahí está, ahí no tuvimos tanto problema. No sé y yo me sospecho que este tema de conversión del lenguaje algebraico al lenguaje natural y viceversa, lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa, se empieza a ver por ahí de tercero de secundaria. Y prácticamente como que toda la prepa se mantiene como que este tipo de conocimiento. O sea, se los traen en lenguaje común algebraico. Por eso, si se fijan, la lo puse porque son representativas. O sea, tanto el semestre anterior como este, ahí sí subió el número de personas que sí lo trabajan. Pero estamos hablando que es un manejo del lenguaje así básico de 4 años, ¿no? No de un semestre, ni de dos, ni de tres. Son 3 años de preparatoria y el último año de secundaria, en tercero de secundaria, estamos viendo esa transición que se mantiene como constante y que sí se ve la mejora en esa comprensión. Si bien el concepto del lenguaje algebraico y lenguaje común como que pareciera que está bien, ¿no? El detalle viene cuando pasa a un concepto como de geometría analítica la pregunta es, encontrar la ordenada y la abscisa al origen de una recta que ahí tronó todo. O sea, ahí ya se cayó todo lo que pensábamos que venía bien, ahí pum, empezó a tener declive, ¿no? Aquí sí empezamos a arrancar focos rojos. O sea, empezamos a tener focos rojos porque ya conceptos más abstractos, o sea, los chicos, la parte de abstracción y de conectar ideas, o sea, conectar geometría con trigonometría, ¿no? Con geometría analítica, ya no vienen esos enlaces. Ya estamos viendo que se vieron como que hay islitas muy independientes en algunos sistemas de bachillerato que hemos detectado, ni siquiera lo ven, o sea, no se ven temas de geometría analítica, no se ven algunos temas de trigonometría. Entonces aquí empezamos a ver esos huequitos que, como les comentaba, nuestro cerebro ya no puede conectar, porque para empezar no están. O sea, ¿qué información te puedo dar relacionada con eso si ni siquiera la tenemos en nuestro cerebro, ¿no? O sea, tenemos que tenerla para saber yo qué voy a hacer con esa información. En el otro caso, y se fijan, en este caso fueron tres en agosto del año pasado. En este caso solamente subió dos personas, cinco, ¿no? Igual 25%, 10%, o sea, se ven ya a niveles más bajitos en cuanto a comprensiones más abstractas, ¿no? Y ven que la gráfica anterior decía, tenemos que llevar a los estudiantes de lo concreto a lo abstracto y su aplicación. Entonces, cuando empezamos a analizar la abstracción de los conceptos, de los temas, empezamos a ver el descenso en la respuesta, ¿no? Por lo mismo, cuando nos dejan los problemarios, sabemos que pareciera una barrera de no puedo avanzar, no le entiendo. Pues no le entiendo porque no tengo mucha información que los 3 años previos mínimo, que fue la preparatoria, debió haber llenado aterrizado, pavimentado, para que nosotros pudiéramos ahorita analizarlo, ¿no? En otros procesos más complejos, como por ejemplo la derivada, ahí empezamos a ver nuevamente lo mismo, ¿no? Agosto, diciembre, dice, seleccionar la derivada que corresponde a esta función, me parece que la función seno, coseno, una función relativamente sencilla, y nuevamente vemos que empiezan a aparecer estos huequitos de conocimiento, ¿no? En agosto del año pasado solamente 9 personas, en febrero de este año solamente 7 personas, ¿no? Entonces sí podemos ver cómo van variando las gráficas y conforme vamos haciendo las preguntas en las evaluaciones diagnósticas es lo mismo, vamos de algo muy básico a ver conceptos un poquito más complejos que deben de tener manejados o conocidos. Aquí me falta una E de definida, bueno. Aquí selecciona el resultado de la siguiente integral definida. Entonces, después de cálculo diferencial, que viene el cálculo integral, vemos, ¿no? El descenso en la abstracción nuevamente, ¿no? Y acá igual, acá si bien aumentó un poquito, pues, recordemos, los números son engañosos en el aspecto de que la proporción no es la misma. En una son 31 estudiantes, en el otro son 20, ¿no? Entonces pareciera que, pues están mejor, ¿no? Pero no, no nos engañemos, sigue siendo todavía un valor pequeño, ¿no? De 9 de 20 pues todavía es menos del 50%, aunque en esta pregunta es más raro porque tengo 36 alumnos, creo que los otros 16 ya no, no quisieron contestar la encuesta, ¿no? Entonces fíjate, ya es sobre 36, ¿no? Y aquí viene algo bien interesante. A nosotros en la prepa, desde la secundaria, nos empiezan a hablar de gráficas, gráfica X contra Y, ¿no? Y uno mecánicamente lo sabe hacer.
O sea, mecánicamente, si te dicen gráfica X respecto a Y, bueno, sí, empieza a hacer tus gráficas entre tus variables independiente, dependiente, empiezas a generar todo, pues un proceso mecánico de sustituir valores, ¿no? Cuando X vale uno, cuando X vale 2, cuando X vale 3. Todo eso lo haces bien y hasta ahí no tenemos problema. El problema viene cuando te pido o preguntamos que interpreten qué dice esa gráfica. O sea, aquí está la gráfica, ya está hecha, ya está construida, no te preocupes. Ahora necesito que me digas qué está relacionando esa gráfica, ¿no? Cómo están tus variables. Entonces, esto sí ya es un problema y un conflicto muy pues no sé si hay algo más intenso que el rojo, ¿no? Pero ya nos ponen un problema o en aprietos, porque recuerden que estamos ya nosotros formando, pues nos vamos a formar como ingenieros, ¿no? Y el no poder interpretar una gráfica es muy complicado, ¿no? Si bien nosotros, fíjense, es bien curioso, las gráficas tienen un valor muy importante, porque diario a diario, en las noticias, en lo que sea, vemos gráficas que la inflación, que cómo ha perdido centavos el dólar, el peso respecto al dólar, o sea, todo eso, ¿no? Y vemos ahí todas esas gráficas que nos ponen que el clima, que si va a hacer calor, que cómo va a estar los siguientes 5 días el clima para León, para Puebla, ¿no? Y ponen unas gráficas de barras o unas pies, ¿no? Unas gráficas de pie ahí muy bonitas, ¿no? Que va a estar nublado, soleado. Y son gráficas, ¿no? Y nosotros las manejamos de manera muy cotidiana a lo largo de toda la vida. Y es curioso que cuando ya queremos, a ver, ahora sí está bien, tú has visto muchas gráficas, interprétame qué dice aquí. Ay, no, quién sabe qué diga. O sea, no sé, no, ¿sí me explico? No, no conectamos. Ahora, las variables, aparte de darle una interpretación gráfica, no podemos llegar a ese concepto. Eso es básico para muchos. Entonces, miren, en agosto del año pasado nadie contestó esto. En junio, en febrero de este año, o sea, estamos hablando de unos meses, o sea, un par de meses, solamente una persona, ¿no? Entonces, imagínense. Esto es pues para nosotros como profesores es relativamente crítico porque se supone que estas bases debieron haber sido trabajadas el periodo anterior, el nivel previo, ¿no? Que en bachillerato se supone que de los 15 a los 18 años el estudiante empieza a adquirir una madurez mayor respecto a sus procesos mentales. O sea, tiene la capacidad de hacer abstracción todavía mayor de la que venía manejando con aritmética, ¿no? En secundaria, ahí fui yo. Sí, todo bien, Doc, por acá. ¿Sí nos escucha? ¿Nos escucha, doctor? ¿Todo bien? No, yo ya no lo escucho. Ya no, ya no lo escuchamos. Hola, una ¿Nos escucha, disculpa. doctor? Ahí está. Ya, una Ya disculpa lo, que se me fue el internet. ya lo Entonces, recuperamos. fue el internet aquí de su casa, entonces ya me pasé a los datos. Todo No lo bien. pagaste, Daniel. No, es que ya ves, se me pasó. Dice, oiga, corte, pum, corte 21 de marzo. Bueno, feliz día de la Justo primavera a a la todos, hora por del cierto, ¿no? seminario. A la hora más, ¿cómo se llama? Más sabrosa Bueno, aquí que estamos platicando, quejándonos. Ay. Bueno, entonces, para otra día voy a pedir prestado un día antes. Tener la cuenta clara y pagada. Bueno, muchas gracias por el recordatorio del pago. Muy bien. Entonces, como les comentaba, tenemos un problema aquí con la parte de interpretación gráfica, ¿no? Y entonces, como podemos ver, los chicos tienen muchas deficiencias de huecos en el aspecto de información de que no se trabajó eso en el nivel anterior. O sea, si bien las vieron, las manipularon, ¿no? Nos enseñan desde prepa, secundaria, a poner valores en la variable X para que nos dé un resultado a través de una ecuación en la variable Y. Sustituimos los puntos, los graficamos. Yo recuerdo que hasta me ponían con hojas milimétricas, ¿no? Que para que te quede todo bien preciso tu gráfica. Pero al momento de preguntar, a ver, ¿y qué significa esta gráfica? Ahí se nos complica mucho, ¿no? Entonces todavía no podemos bien ahí relacionar las variables y darle una interpretación gráfica, pues es más complicado, ¿no? Entonces vemos que ahí sí desciende mucho la dispersión en cuanto a la idea de una gráfica, no es muy clara, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahora si nos vamos a los conceptos de física? ¿No? Aquí pasa otra cosa todavía diferente, ¿no? Este es agosto del 2025, entonces podemos ver que se hacen preguntas básicas
conceptuales de física, ¿no? Que si bien en este caso de 31 alumnos 10 contestan de manera acertada, ¿no? Posiblemente si tengan algún concepto bien fundamentado, lo tengan claro. Aún así tenemos 21 que no ubican a qué se refiere el fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo lo que hemos platicado con los compañeros, los estudiantes, es que el hecho de física, curiosamente, cuando uno habla con el grupo el primer día, pues es un temor, ¿no? O sea, pareciera que uno está hablando cosas terroríficas, así de, como de monstruos y espectros y no sé qué. Y eso es un mito, ¿no? Desafortunadamente son mitos que se vienen acarreando porque los chicos todavía no visualizan que áreas de ciencias como física, química, biología, ¿no? Son fundamentales para su formación como ingenieros, ¿no? Pues necesitamos tener bien la ciencia básica fundamentada como ingeniero si quisiéramos aplicar algún concepto después. Entonces, ya al momento de pasar con los conceptos de física, miren, aquí creo que estuvo igual, fueron las mismas 10 personas, porque no es el mismo grupo ni las mismas personas, ¿eh? Pero sí podemos ver los conceptos de física al tratar de relacionar un fenómeno físico, ¿no? Que ya es algo que vemos, que experimentamos, que podemos palpar, no hay esa conexión entre qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Con lo que puede ocurrir. Entonces vemos que si dejamos caer dos objetos, ¿no? Que son experimentos que hasta hemos visto, yo les comento a los chicos, me imagino que he visto documentales donde sale Galileo y sale Newton y hacen toda una serie de experimentos para comprobar ciertos fenómenos físicos. Sí, 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 lo hemos visto. ¿Y por qué contestan así? ¿No? ¿Por qué pasa esta situación? Porque pues obviamente a lo mejor les llama la atención la ciencia, ¿no? La ingeniería. Y bueno, cuando vemos el proceso formativo, nos damos cuenta que efectivamente faltó empezar a conectar lo que es un fenómeno físico, ¿no? Con ya cuestiones más complejas, más abstractas. Esta pregunta es respecto a un carrito de juguete que está en una rampa, ¿no? Se le da un pequeño golpecito y el carrito sube, ¿no? Entonces ahí se les pregunta a los estudiantes qué es lo que experimenta el carrito, ¿no? Y las respuestas tienen que estar relacionadas con fuerzas y habla de fuerza constante hacia abajo, una fuerza variable hacia abajo, variable hacia arriba, ¿no? No hay fuerza, ¿no? Entonces podemos ver aquí que los chicos cuando ven que un carrito va subiendo, dicen que el carrito va experimentando una fuerza constante hacia abajo, solamente 7 personas de 31. La mayoría dicen que, o el resto, el siguiente número mayor que es el 6 dicen que está experimentando una fuerza decreciente hacia arriba, o sea que como que va disminuyendo alguna fuerza porque ven que el carrito se va deteniendo, ¿no? Entonces como que ahí el detalle es, pues que si el carrito va subiendo y veo que se va frenando, pues algo lo está deteniendo. Yo no sé qué, pero como ahí habla de fuerzas, alguna fuerza extraña, invisible que yo no veo, lo está deteniendo, ¿no? Entonces son conceptos que los chicos traen, ¿no? Que naturales, son naturales porque les digo, o sea, no es nuevo, o sea, la física, pues, bien, 200, 500 años, o sea, lo que tome todo eso de estudio, ¿no? Y nosotros no podemos en un semestre, pues, querer que la comprensión sea inmediata, ¿no? Toma un proceso, lleva un proceso. Entonces, el proceso de cómo hacerlo, pues a nosotros como profesores nos toca acotar el tiempo y que esa comprensión física quede clara en el menor tiempo posible, pero que quede bien clara, no solamente que quede clara, ¿no? Esto es cuando el carrito va subiendo la rampa, ¿no? 7 dicen, bueno, pues hay una fuerza constante ahí que está, ¿no? Los otros dicen, no, hay una fuerza que va disminuyendo, que va haciendo que se reduzca el movimiento del carrito. Y en el siguiente ahí no está. Este es el del agosto del año pasado, este es el de febrero de este año. Entonces, ahí sí la mayoría sí dijo, no, hay una fuerza que lo está frenando de alguna manera. Cuando el carrito está según en su punto más alto, que está detenido, un instante que está detenido, ahí sí la mayoría, hay casos en los que incluso contestan que no hay una fuerza actuando sobre el carrito. Ya, se quedó quieto, pues es porque no hay nada ahí actuando, ¿no? Hay otros que dicen que fue una fuerza decreciente hacia abajo, una fuerza decreciente hacia arriba, pero fue por la dirección. Pues como está arriba, pues es decreciente hacia arriba. Pero como ya está hacia abajo que lo frena, pues es decreciente hacia abajo. Y no, no hay fuerza, o sea, no hay nada que... Y entonces aquí nosotros como profesores de física, pues nos damos cuenta
¿no? Que el concepto se empieza a perder, ¿no? Aquí un poquito, este es ya el de febrero de este año, la respuesta del mismo, ¿sale? Más alto, así está, punto más alto, agosto del año pasado y febrero de este año. Ahora, ¿qué pasa cuando va bajando el carrito? Bueno, es una fuerza creciente hacia abajo, porque ahora veo que va aumentando el movimiento. Ah, como veo que va aumentando el movimiento, otra fuerza invisible, yo no sé quién, lo está empujando, ¿no? Y pareciera que va aumentando. Entonces, nosotros así es como nos damos cuenta que los modelos mentales con los que llegan los estudiantes es en la misma condición. O sea, no ha variado. Una disculpa, me faltó una gráfica donde pusiera en lugar de 2 semestres, poner a lo mejor los 7 años que llevo acá dando física, ¿no? Y vamos a ver los mismos resultados, ¿no? O sea, va a ser muy homogéneo el comportamiento ahí de las respuestas. Entonces, nosotros así como profesores de física, ¿no? Es que empezamos a darnos cuenta de que tenemos un problema, ¿no? Y una necesidad. No podemos estar echándole la culpa. Es que no se los enseñaron ni modo, acá les toca. No, 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 no. O sea, esto nos abre mucho el panorama a nosotros como profesores para poder darnos una idea de qué es lo que tenemos que trabajar para puntualizar, ¿no? Entonces, algo que pues yo reconozco es muy relevante en el área de física educativa es que no, uno como físico, ¿no? Como ingeniero, pues siempre tiene que preguntar las causas que originan esto, ¿no? Y preguntar las causas te implica que tienes que medir qué está pasando. O sea, tienes que hacer experimentos, tienes que medir, tienes que evidenciar el fenómeno. Estamos hablando de fenómenos físicos, pues también el aprendizaje ya lo podemos ver como un fenómeno físico, ¿no? Y con esa información nos permite a nosotros generar un conocimiento para poder atender las necesidades en las problemáticas de los estudiantes. O sea, no es medir por medir y evidenciar, están mal y ya con eso tenemos un problema. No. O sea, hay problemas, los chicos tienen muchas falta de conocimiento, no falta de capacidad, eso se los hago muy patente en todos mis cursos. O sea, no es una cuestión de capacidad. Ya llegaron al Politécnico, tienen la capacidad, pueden llegar a donde ustedes quieran. El detalle es que ustedes ahora se den cuenta que lo que les falta es conocimiento. Conocimiento que no se vio previamente, pero no podamos echarle la culpa a nadie, ya pasó, sino que nos toca en conjunto, profesores con estudiantes, cubrir esos huecos de conocimiento, ¿no? Tenemos un reto, pues nuestro reto como profesores es que tampoco podemos bajar como quien dice, el nivel, ¿no? Desde el punto de vista de que una escuela de nivel superior del Politécnico parte de un modelo educativo, eso ahorita también lo vamos a ver. El modelo educativo para las escuelas superiores del instituto parte de que los chicos mínimo llevaron 3 años de nivel vocacional o de CECIT, ¿no? Que son los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, y en esos 3 años previos el mapa curricular en la parte de ciencias no ha cambiado. Te estoy hablando que yo ingresé en el 95, hace 31 años, como estudiante de vocacional, de Voca 3, que ahora está allá por Ecatepec. Y hasta este año, pues la malla curricular en ciencias básicas es la misma. 6 semestres de matemáticas, 4 semestres de física, 4 semestres de química. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí, un estudiante que llega de nuevo ingreso debe tener mínimo ese conocimiento previo ya cursado. Y yo entiendo que me puedan decir, no, pero es que yo estudié en otra escuela. Sí, 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 pero yo no, como modelo educativo, lo que quiero como que dejar muy en claro es que es un modelo educativo. O sea, ya hay un esquema programado. O sea, el Politécnico dice, para ti ya te va a denegar en superior con todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, yo no puedo en mi modelo educativo decir, pero es que no llegaron así, pues entonces bajemos el nivel. No, 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 ya viene con un modelo. O sea, si no lo llevaron, ya no es cuestión tanto de responsabilidad ni del maestro. O sea, ya es un modelo establecido, porque se está formando a un ingeniero desde los 15 años. Ya que en los 15 años llevan una carrera técnica, ¿no? Profesional, que pueden tramitar cédula y ejercerla como profesionistas, ¿no? A nivel técnico, sí, pero ya lleva una formación muy diferente. Eso no es como para sentirse mal tampoco, ¿no? Porque, es que debí haber estudiado en la boca. No. Eso solamente es porque quiero que quede claro que hay modelos, las escuelas deben de manejar modelos educativos y esos modelos educativos deben ser respetados. Llevan una justificación, llevan una fundamentación. No es algo que se nos ocurrió solamente por ponerlo, sino que si queremos formar un ingeniero,
tenemos que partir desde los 15 años para que ese ingeniero tenga las bases suficientes para que cuando llegue ya a terminar la fase de ingeniería, aún así tenga bases científicas, por si ese ingeniero quiere continuar con un posgrado, ¿no? Una maestría, un doctorado. Entonces, sí, sí me gustaría que vieran que es un camino que está programado, pero desafortunadamente ahorita estamos viendo que hay mucho trabajo por hacer, o sea, tanto en la academia como en los profesores, para atender estas necesidades de cómo llegan los estudiantes, pero sí me gustaría que los estudiantes supieran que no es algo que es algo, no, vienen mal y ya, ¿no? O sea, decir vienen mal es muy fácil, ¿no? Y aparte es como deslindarse de la responsabilidad de decir, "Ah, bien, el mal no fue mi culpa, ¿no?" Y eso a mí no me parece correcto, porque pues yo soy docente, me gusta mucho la labor docente que hago, y creo que la necesidad que tenemos, ¿no? Igual lo comparto esto con la doctora Erika, que los dos tenemos esa necesidad de que, pues, si bien hay muchas deficiencias en el sistema educativo, los estudiantes no tienen la información. Creo que nosotros como academias pues, de física y que somos responsables de poder atender estas necesidades y que tenemos una herramienta muy fuerte que es la física, ¿no? Porque como les digo, nos da otra forma de pensar las cosas, de ver las cosas, y este desarrollo del área de física educativa se ha enfocado en eso, en decir, no, no, no. No es culpa de allá ni de acá, es nuestro problema, tenemos que resolverlo, es un problema mundial, como les decía al principio, y ese problema mundial, pues, ¿cómo lo hacemos? Hay que medir, hay que analizar, hay que revisar, a ver cómo están los modelos mentales, qué están entendiendo, qué no están entendiendo, qué les falta, qué no les falta. Y entonces eso nos lleva a la pauta a lo que sigue ya en esta plática. Muchas gracias. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, de hecho, me gustaría mencionar que seguramente muchos de los estudiantes y compañeras que nos están acompañando han sido parte justamente de estas estadísticas, porque pues es un proceso que hemos estado trabajando y pues bueno, que vean que sí que es algo real, ¿no? Pero que también es algo que podemos hacer algo para poder solventarlo, ¿no? Entonces, doctor, tenemos dos preguntas en el chat, ¿te parece si las vamos Ajá, respondiendo? Dice, ajá. primero nos pregunta Marco Antonio Espinosa, buenos días. Entonces, no vale del todo saber varios temas si no sabes bien cómo relacionarlos con otros temas. ¿Nos escucha, doctor Daniel? Creo que se fue el internet nuevamente. Bueno, A ver, creo que no lo escuchamos. Doctor Daniel, creo que se que nos fue la no, señal otra vez. eh, ok, ok. Otra vez, ¿Cuál doctor, es el- porque no lo estamos otros datos escuchando. de- Creo que otra vez Pásalo, se fue el al que ya internet. pagué. Ok. Recordamos que estamos en vivo, son detalles técnicos que de verdad nos pueden pasar a todos. Los seguimos invitando mientras el doctor Daniel logra restablecer su conexión, a que sigan asistiendo al seminario. Nos faltan ya pues, pocas sesiones para terminar el ciclo completo, el 11º, y pues bueno, los vamos a esperar en las siguientes sesiones, platicando también pues, seguimos trabajando con temas pues bastante interesantes. En breve les haré llegar la información que les comentaba al inicio de la sesión del día de hoy, donde van a poder encontrar el canal de YouTube donde están las sesiones grabadas y donde van a encontrar las próximas, y también, pues bueno, una página de WordPress donde podrán acceder a toda la Ya regresé, información. ya regresé. Ya lo Ya. escuchamos, Doc. Muy bien. Muchas Ahora ya gracias. regresé al que ya pagué, al que ya pagué el otro. No lo alcanzamos a ver, pero sí lo escuchamos. Ah, bueno, voy a pagar un poquito la cámara. Ahora, ¿ya me escuchan ahí bien? Ahí está, sí. Bueno, muy bien. Perdón, retomando la pregunta de Marco Antonio, yo creo que más que... ¿Vale? Ahí se prendieron los micrófonos. Permítame, creo Yo, que hay un yo creo que micrófono más abierto. que... Sí, por ahí. ¿Ya quedó? Ya. Ya, Ah, bueno, como que nos inviten, ¿no? sí, ya está. Bueno, perdón, Marco, una disculpa por las interrupciones de conexión, ya para irse, y vamos a ir cerrando. Yo creo que más que no que saber del todo es como es un proceso individual la conexión, ¿no? Yo lo veo con los chicos cuando trabajo la parte de las clases, que vemos la velocidad instantánea, que es una derivada de la distancia respecto al tiempo, pero previamente les digo, ustedes ya lo vieron, porque en geometría analítica entendieron que era una pendiente. Y ahí lo vieron cuando hay una pendiente entre dos puntos, y2 menos y1 entre x2 menos x1.
Lo vieron cuando llevaron cálculo diferencial, porque f de x más delta de x menos f de x, pues es y2 menos y1, y delta de x, pues es x2 menos x1. Digo, esa es otra pendiente. Digo, entonces, en el caso aquí de relacionarlo con la velocidad instantánea, ya ustedes tienen ese conocimiento, pero eso es a lo que voy, que a veces el conectarlo, pues no es tan trivial, ¿no? Sí es que sí hay que saber de varios temas, involucrarse en varios temas, porque al final pueden conectarse de alguna manera. Entonces, no es tanto como que no valer, sino que no, como que no enfocarse, sino sí más bien abrir la posibilidad a que si yo aprendo algo, lo pueda conectar con algún otro tema nuevo, ¿no? Les digo, parecen sí diferentes, pero en el fondo tiene que haber una pequeña relación. Entonces, esto que les digo de la tangente, pues es la tangente en geometría analítica. La recta tangente, que es la derivada, o sea, ya desde ahí viene la tangente, ¿no? Y la relación de distancia respecto al tiempo, que también es una relación y nos genera una tangente en cuanto a la relación de magnitudes. Ah, gracias. Espero haber contestado, Marco. Gracias, doctor. Jesús Hernández nos dice, buenos días, doctor, tengo una pregunta. ¿Existe alguna manera de aprender algo relativamente nuevo en el menor tiempo posible, más allá de la práctica constante, o el aprendizaje depende únicamente de la repetición y la práctica? Gracias, Jesús. Mira, realmente el que tú quieras aprender algo rápido depende mucho de la motivación. Todo va relacionado. Por ejemplo, como comentaba hace ratito, si tú quieres aprender a hacer pasteles, estás motivado. Yo quiero aprender a hacer pasteles, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ya uno curiosamente, de manera natural, se involucra en el aprendizaje. Y de manera natural, haces tu primer pastel, no te queda, ¿qué dices? Me falló la harina, tengo que volverlo a hacer. Y entonces tú solito empiezas a hacer la dinámica de práctica. ¿Y qué vas a lograr con el tiempo? Si tú quieres que sea corto, pues vas a intentar dos, tres pasteles por día, ¿no? Entonces, si quieres que tome más tiempo, y si no tengo tiempo para aprender tan rápido, bueno, también uno o dos días o cada día haré un pastel o mezclaré algunos elementos. Eso ya en la rapidez no podría medirse tanto por decir, hay técnicas específicas, o sea, eso ya es más una cuestión personal, motivacional que a ti te va a permitir involucrarte en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú estás interesado en conocer. O sea, cuando tú estás interesado en conocer algo, en aprender algo, ahí sí no te importa el tiempo. O sea, tú te puedes tomar 1 o 2 días ahí, o 3 horas, 4 horas metido. Es como en un videojuego. Yo soy de Mario Bros, ¿no? O sea, ya hace 40 años, 84, ¿no? Entonces, en Mario Bros era eso, un nivel, ay, no lo pasé, me caigo en este hoyo, ¿no? Otra vez y otra vez y otra vez, así hasta que uno le intenta, y hasta que pasa el precipicio, es que dice, ya, ahora soy mejor. Y entonces esa satisfacción de aprendizaje y de mejora y de haber realizado un logro que tú tenías propuesto, es lo que te va a dar el ritmo. Eso es lo que nos da realmente ritmo en el aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú ves como que, es física, ¿cómo puedo aprender rápido sin tanto esfuerzo? No, pues si no estás motivado desde ahí, va a ser muy complicado que aprendas física o matemáticas o química, cualquier tema, ¿vale? Bueno, espero haberte contestado ahí, Jesús. Muchas gracias, doctor Daniel. Y pues sí, es algo, pues yo creo que es importante para todos, también aparte de pues, ser constantes, ¿no? También una parte que nos va a ir Ah, ayudando y que correcto, vamos a ir claro. platicando, la constancia. Hugo Isaías nos escribe y dice, actualmente, ¿cómo ve el nuevo modelo educativo de primaria y secundaria? O bueno, me refiero a cómo actualmente están educando a los futuros jóvenes. Me imagino que se refiere al nuevo modelo educativo. Sí, ayer estaba viendo una entrevista con un investigador del TEC de Monterrey que hablaba de la nueva escuela mexicana, ¿no? También en esa entrevista presentaron datos de la OCDE y de la UNESCO respecto a los niveles de competencia de lectura y de comprensión lectora que son fundamentales para la formación básica en los países. Y México bajó porcentajes, ¿no? En el caso de habilidad de lectura, bajó de un